Encajando el puzzle. Un podcast de Elena Hernández y Aymar Roch. Según el Ministerio de Igualdad, la violencia intragénero es aquella que, en sus diferentes formas, se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, constituyendo un ejercicio de poder cuya finalidad es dominar y controlar a la víctima. En este caso, el maltrato no radica en el machismo, como sí ocurre con la violencia de género. Sin embargo, este tipo de violencia sigue figurando como violencia doméstica, siendo esta regulada por el Código Penal. Es decir, no hay un marco legal sobre este fenómeno, no queda recogida por las leyes y no existen espacios habilitados para que las víctimas de violencia intragénero tengan donde acudir. Además, los datos sobre este tipo de violencia son escasos. Sara Vives tenía 16 años cuando empezó un episodio muy duro en su vida. Desde el principio, su expareja, de entonces 25 años, ejerció maltrato hacia ella y estuvieron 3 años juntas hasta que Sara puso un punto y final. Sin embargo, cuando fue a denunciar a la policía, dio por hecho que su agresor era un hombre, pero cuando dijo que era una mujer se echaron para atrás y, aunque pusieron una orden de alejamiento, no le dieron mucha importancia a la situación por tratarse de dos mujeres. En el capítulo de hoy trataremos un tipo de violencia que no tiene apenas representación ni en los medios de comunicación, ni a nivel político ni social. Hoy conoceremos la historia de una víctima de violencia intragénero. Vivencias y experiencias. Arrancamos en 3, 2, 1. Bueno, Sara, bienvenida y queremos darte las gracias por venir a Encajando el Puzzle a dar visibilidad a un tema que por desgracia existe y que también por desgracia no se trata en los medios de comunicación. Así es, muchísimas gracias Sara por querer contar esta historia tanto a los oyentes como a nosotros, por querer darle visibilidad y desde aquí sabemos que es un tema tanto complicado para escuchar como para contar y queremos decirte que tú misma marcas los límites, de lo que no quieras hablar no se hablará y muchísimas gracias por querer dar visibilidad y dar voz a ese colectivo. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad que nadie me ha dado nunca. Estoy abierta a responder absolutamente todo, porque pienso que es importante y que voy a ayudar más a futuras víctimas que le ocurra lo mismo que a mí. Y nada, cuando queráis empezamos. Pues si queréis empezamos ya y como toda historia tiene un principio, ¿cómo fue el principio de meterte en una relación y acabar sufriendo violencia por su parte? Bueno, pues nada, yo he estado durante toda la secundaria en un internado en Llíria. Mi familia vive en Castellón y tal, en un pueblo, y yo siempre he sentido que ese pueblo como que se me quedaba muy pequeño, yo quería salir de allí, quería irme a la ciudad y tal, y les dije a mi familia que yo quería seguir estudiando, pero que me quería quedar en Valencia. Me alquilaron un piso junto a 2 amigas de donde yo estudiaba, y al mes ellas se fueron, me quedé yo sola en el piso y conocí a mi expareja. Yo tenía 16 años, ella me sacaba 8 años, tenía en ese entonces 24 años, y bueno, es una persona que a día de hoy no me hubiera fijado la verdad en la vida en ella porque es completamente contrario a lo que a día de hoy estoy buscando, también por todo lo que he vivido, supongo. Y bueno, nada, yo era muy joven, muy inexperta, yo había tenido otras relaciones pero no de este calibre. Y bueno, me vino la chica con el coche, con los tatuajes tal, y a mí pues... Nos gustan los malotes, ¿no? Sí, bueno, las malotas en este caso, pero sí, la verdad. Un poquito me siguen gustando, pero no a ese nivel. Bueno, y nada, nos conocimos tal, y al principio la cosa ya habían cosas que me chirriaban, ¿vale? Porque ella tenía una vida completamente diferente a la mía, la gente con la que se juntaba y todo ya como que me hacían un poco pensar, pero yo era muy joven y tiré para adelante. Y nada, la conocí creo que fue en octubre y a finales de diciembre, principios de enero ya estábamos viviendo juntas. Nada, desde el primer momento teníamos muchas discusiones y ¿qué pasa? Que las discusiones cada vez iban a más porque yo en ningún momento marcaba límites. Como he dicho, era muy joven, solo que yo lo único que quería era que la relación fuera bien. Ella se aprovechaba en todo momento de mi inocencia. Y nada, iba todo encrechento, pero tampoco iba lento. O sea, más o menos no fue desde el principio a saco, pero... Fue una manera progresiva, ¿no? Por así decirlo. Nada, ya, como te digo, muchas discusiones desde el principio. Al principio
ya metía muchos insultos, me faltaba muchísimo al respeto, yo se lo perdonaba todo porque pensaba que eran discusiones y yo quería seguir la relación. Ya empezó, la cosa iba más, empezó a escupirme en la cara, a pegarme empujones. Bueno, luego entraré más en contexto, pero hasta que un día, de muy al principio, me pegó un empujón contra una cristalera que tenía en la cocina y se rompió el cristal en mi espalda. Después de todo eso, ya vinieron las hostias ya más en la cara, más pegarme puñetazos, y todo ya fue a unos niveles que yo ya no sabía cómo gestionarlo. Sí, ni sabía cómo habíamos llegado a ese punto tampoco, la verdad. Ya hablando del maltrato, a día de hoy, ¿qué tipo de violencia crees que ejerció hacia ti? Y además quería aclarar que en la violencia intragénero, no sé si es tu caso, pero existe lo que se llama outgoing, que es forzarte a salir del armario, y intragoing, que es todo lo contrario, que te encierran. Ya, bueno, conozco el tipo de maltrato del que me hablas, pero yo creo que es el único maltrato que no he ejercido, porque yo ya había salido del armario hace muchos años y ya el tema de salir y tal y de ser lesbiana ya lo tenía muy interiorizado yo y todo mi entorno y tal. Y ya había tenido alguna otra pareja más pequeña, pero bueno, ya la Que había tampoco es tenido. nada malo, ¿eh? Que Ya. cada uno es libre de No, amar a claro. quien Claro, quiera. claro. Que queremos aquí dejarlo sí. claro. Cada uno con sus gustos y nadie somos nadie para juzgarlo. Exacto. Bueno, yo creo, y con lo que luego ya ha pasado el tiempo he podido investigar y también hablando con mi psicóloga y tal, yo creo que ejerció múltiples tipos de maltrato, desde psicológico, físico, incluso también económico, porque, bueno, incluso he leído que el económico es más como que la otra persona tiene... Te pone límites a ti. Sí, O sea, vale. él tiene el poder adquisitivo. Sí. Bueno, pues en este caso el poder adquisitivo lo tenía yo, pero es que era ella la que me ponía los límites. O sea, aparte de maltratarme, pegarme psicológicamente y de todo, aún era ella la que manejaba mi dinero, que era el único que teníamos, el mío, porque en ningún momento ella ha tenido ni oficio ni beneficio, yo lo pagaba todo, incluso me robaba mi dinero. Y bueno, claramente maltrato físico... Psicológico, no sé qué más maltratos así más matizado habrá, pero Vale. sobre todo esos. Madre mía, es que es súper duro que otra persona, pues, ya no solo lo que te haga físicamente, sino hasta el punto que también te controle el dinero. Al final es una cosa tuya y sí que es verdad que de la inocencia a veces mucha gente se aprovecha. Claro. Y en referencia al maltrato psicológico, ¿tú crees que llegó en algún momento a manipularte de tal manera que llegaste a normalizar la situación que estaba pasando de la violencia que tú sufrías, o llegar a pensar que me lo está haciendo porque soy yo la que tiene la culpa y estoy haciéndolo yo mal? Sí, claro que sí. Y aparte, también lo que más me ha marcado, aparte del maltrato, que no solo me ha provocado lo que has comentado ella, sino que me lo ha provocado toda la información que yo he recibido de eso cuando busqué ayuda, porque claro, como en ningún aspecto está reflejado, es lo que yo, como éramos dos mujeres, no está reflejado en ningún sitio, entonces llegas incluso a pensar, jolín, igual si este es mi caso y no hay ningún tipo de información ni ningún tipo de ayuda en ese aspecto, igual no es maltrato. Y claro, yo me ponía a investigar, hablaba con otras personas que habían sufrido eso, y es que la situación era exactamente la misma que entre una pareja heterosexual. Lo único que cambiaba es que mi pareja tenía los genitales igual que los míos, pero es que lo demás era exactamente igual o incluso más fuerte. O sea, no menospreciando a nadie, pero quiero decir que es que era exactamente lo mismo. Y bueno, me he ido un poco de la pregunta. Que si... Sí. Que si llegaste a pensar que tenías la culpa en algún momento de lo que te estaba haciendo, era culpa tuya, Sí. de estoy haciendo yo las cosas mal y este castigo como que me lo merezco. Sí, claro. Que no, quiero decir, metafóricamente hablando, ¿no? Sí, claro. Literal. Sí, claro. Ella en todo momento me decía que ella se ponía así porque yo lo hacía todo mal. En mi casa yo lo hacía absolutamente todo mal. Eran discusiones hasta... Si pones un rollo de papel, es que esto me ha pasado, o sea, si pones un rollo de papel en el baño, hasta si el papel cae por abajo, por arriba, hasta eso era una discusión para pegarme, o sea, era increíble, ¿vale? Era todo, yo de verdad que me levantaba por la mañana pensando, espero hacerlo hoy todo bien porque ya no puedo más.
Y sí, claro, o sea, ella me decía, incluso también me decía, es que si hemos pasado todo esto y te ha abierto la cabeza y ya lo hemos superado, esto ya es amor para toda la vida, no sé qué. Y dices, jolín, es que si hay que no hay que pasar eso para... No. Y te tenía completamente manipulada Claro. psicológicamente y encima o sea, haciéndote vivir con miedo. Sí, de cada paso que daba yo tenía miedo de... Porque es que ya te digo que era una discusión constante, por cualquier tontería era discusión. Y te hacía, o sea, te llegó a amenazar con hacerte daño a ti o a alguno de tus familiares, obviamente a ti, sí, ya lo hemos visto. ¿Y te amenazó en algún momento en hacerle daño a algún familiar tuyo por el hecho de haber hecho algo mal o cualquier cosa? Sí, de mis familiares sí me decía que yo sé dónde viven tus padres, que cosas así. O me decía también, si alguna vez me dejas o me denuncias, tú tranquila, que yo soy muy lista, que aunque pasen 3 años te voy a matar. Y me miraba así a los ojos y me decía que yo a ti te tengo que matar, que te voy a matar, no sé qué. Y yo, a día de hoy, han pasado 4 años y cuando llego a mi casa por la noche y aparco el coche sigo mirando hacia atrás por si me la encuentro. O sea... Es que son palabras súper duras, ¿sabes? quiero decir, o sea, ahora mismo se me está revolviendo todo en el estómago y no me gustaría ni sentirme en esa situación ni que ninguna persona de mi alrededor lo sufriera, o sea, porque al final, joder, me dejas de piedra, la verdad. Y aparte de la amenaza que ejercía hacia ti y tus familiares, luego delante de ellos, ¿cómo se comportaba? No, delante de ellos se comportaba... Bueno, las pocas veces que venía también a compartir tiempo con mi familia porque ella no quería hacer ningún plan conmigo ni quería hacer nada conmigo, pero las pocas veces ella se comportaba genial delante de mis familiares, hablaba completamente diferente, incluso me intentaba dejar a mí mal, como que yo en casa no hacía nada, no sé qué, tal, como para aún dejarme mal delante de mi familia. Obviamente mi familia sabía lo que había. Y Y en el momento, bueno, no sé cómo se enteran tus familiares, pero y en el momento que se enteran, ¿cómo reaccionan ellos? pues a ver, pasó un episodio cuando porque recordemos que yo comencé con ella cuando tenía 16 años, en el momento, o sea, hubo un momento, ¿vale? Cuando yo aún era menor de edad, que dejé de ir al instituto, estaba muy mal, mis amigas me veían cómo iba, porque yo iba con marcas en la cara las pocas veces que iba al instituto y yo tal. me acuerdo del día que te recogimos del metro, porque yo esta historia la sé de antes. La conocí en ese momento. Me conociste en ese momento, yo me acuerdo de ver otra persona totalmente diferente a la Sara que estamos viendo hoy. Una Sara súper delgada, con muchísimas ojeras, muy cansada, que ya no solo físicamente se le notaba, sino que psicológicamente radiaba que estaba pasando por una situación complicada, ¿no? ¿Cómo es el darte cuenta y cuál crees que fue el episodio que más te ha marcado y fue un punto de inflexión para decir, tengo que pedir ayuda? Porque yo te conocí cuando justo pediste esa ayuda. Bueno, exactamente, no sé, es que no me acuerdo bien del momento que estaba en mi relación cuando te conocí, creo que fue ya como por lo último, pero el punto de inflexión para mí fue un día que era enero del 2019, si no recuerdo mal, ¿vale? Porque yo la dejé en marzo de ese mismo año. Cuando un día de madrugada, cuando llegué a casa, bueno, ella siempre que me pegaba me llevaba a arrastras a nuestra habitación, porque decía que ahí se escuchaba menos para los vecinos y tal, y me llevaba siempre arrastrando a la habitación de los pelos por el suelo, o sea, literal. Uf. Y el punto de inflexión fue un día cuando tuvimos una muy fuerte discusión, porque yo estuve 10 minutos de reloj o 8 sin responderle unos WhatsApps y unas llamadas. Estaba fuera de casa y estaba en el baño y no le respondí. Y cuando llegué a mi casa me estaba esperando detrás de la puerta. Bueno, yo tal cual vi lo que me había escrito, me fui corriendo a casa, llegué y me estaba esperando detrás de la puerta. Y me cogió, y ya es que de verdad que fue como una película de terror. Incluso es que tiempo después, bueno, incluso desde hace poco, es que sigo hasta soñando con esas cosas. Y muchas veces la mente, cuando ahora retomo esto, pero cuando comencé ya mi nueva vida, a vivir sola y tal, por las noches, cuando estaba en mi casa, cuando me tumbaba en la cama, de verdad que me entraban
unas cosas en la cabeza que tenía que levantarme 3, 4 y 5 veces a verificar que había cerrado bien la puerta con llave porque empezaba a escuchar cosas y era mi cabeza, que me pensaba Como que que te- iba a entrar en algún momento Como y... que si hubieras tenido secuelas después de todo el maltrato que sufriste. Sí, muy mal, de verdad. Y bueno, retomando el episodio, perdón, que me Exacto. enrollo mucho. Tranquila. Bueno, me llevó a arrastrarse a la habitación, me empezó a pegar, como a desvestirme, no sé, entramos ahí, una cosa muy extraña. Bueno, me quitó el móvil, que eso lo hacía siempre, que me pegaba, siempre me quitaba el móvil y estaba como un par de semanas sin móvil para que yo no pudiera contarle nada a nadie ni estuviera comunicada con nadie. Cogió unas botas que teníamos en el suelo de la habitación, que tenían como una hebilla enorme, ¿vale? Y yo estaba sentada en el borde de la cama, así agachada, y cogió la bota y esa chica tenía muchísima fuerza y era mucho más que yo. Y empezó a pegarme golpes, pero con toda su fuerza en mi cabeza, ¿vale? Y yo al principio estaba así, tapándome la cabeza con las manos y yo, Raquel, para, tal. Pero hubo un momento que sentí que yo me estaba mareando un montón, me sentí súper mareada y ya paré hasta de decirle que parara, o sea, yo ya y dije, ya está, o sea, ya es que no puedo más. Y hubo un momento que ella paró y me quedé así mirándola y le vi la cara de asustada y yo aún y todo le dije, ¿qué pasa tal? Y giró así la cabeza y miró la pared y vio que la pared, o sea, y vi que estaba todo lleno de salpicones de sangre, a mí me caía la sangre por el hombro como si fuera un río, o sea, me levantó, me metió en la ducha, eso hablamos en Náquera el 1 de enero, imagínate el frío que hacía, y me empezó a dar con agua. Y veo que se va a la cocina y yo dije que va por un... yo ya estaba pensando. Claro, obviamente y en me ese momento viene ya estás... con una botella de vodka y me dice, toma bebe, que así si te pasa algo puedo decir que te han pegado en la calle y te llevo al hospital. Sí, o sea, muy fuerte. Bueno, pasa eso, me seco, nos tumbamos en la cama y me dijo, no te duermas, a ver si te va a pasar algo. Y a los 3 minutos estaba durmiendo a mi lado. Mira, fue la peor noche que he pasado en mi vida, pero vamos, sin duda. Y ya los días después, ya ahí sí que pensé, mira, es que de verdad que tengo que salir de aquí porque es que me va a matar. Y luego pasaron 2 semanas, también tuvimos una discusión muy fuerte y que es aparte de ese, otro de los momentos que más miedo he pasado de toda mi vida, me puso un cuchillo en el cuello, un cuchillo de la cocina y me estaba mirando hacia los ojos y yo para que parara le decía, Raquel, piensa en tu madre, porque yo, claro, aún para relajarla como para diciéndole, perdón, que me pongo nerviosa. Tal, si te llevan a la cárcel, piensa en tu madre. Y esos han sido los momentos más fuertes que he vivido, la verdad. Es que lo contas con tanta naturalidad como que ya lo has superado todo y... Sí, a ver, no... Yo creo que ahora mismo la gente que pueda vernos, a Aimar y a mí, nuestras caras son un poema. Porque... Son momentos duros de frialdad y... Uf. Sí. Como una persona... No tengo palabras. O sea, como una persona puede tener tanta frialdad encima de hacértelo mirándote a los ojos. Sí. Si ya cuesta mentirle a una persona mirándole a los ojos, hacer esos actos, o sea, no me quiero llegar a imaginar el nivel que tienen, Dios mío. Nos has contado que ese fue como el momento que dijiste, hasta aquí. Sí. En el momento que fuiste a denunciar, ¿tú te sentiste protegida por la ley y por la policía? No. Rotundamente no. O sea... Y Cuéntanos cómo fue ese proceso de Vale. denunciar. bueno, De una manera breve. sí, lo siento. Pero... Bueno, esta también tengo que decir que es mi lucha. A mí, con mi carrera profesional y tal, me quiero dedicar una parte porque al final no todo es el maltrato, porque yo también soy persona y también tengo mucho que ofrecer aparte de esto, pero una parte de mi carrera la quiero enfocar a visibilizar esto y a dar voz. Y no me sentí para nada apoyada, fui a denunciarla porque pasó otro episodio, ¿vale? Y yo estaba en casa de una amiga mía, me fui y me dijo mi amiga, mira, o vas tú o voy yo a denunciar, lo que tú quieras, si tú no vas voy a ir yo, no pasa nada. Y fui. Bueno, yo empecé a contar mi maltrato y ¿qué pasa? Que yo lo conté diciendo mi pareja, tal, o sea... Claro, como si te lo contaría a ti, y no maticé en ningún momento tal. Y ya cuando acabo de dar no tal... matizaste en ningún momento de que tu pareja no era un hombre. Claro, sino porque que yo tu tampoco veía la necesidad. Claro, o sea, no formabas parte de una pareja Heteronormativa, claro. heterosexual, sino tu pareja era homosexual. Claro. Bueno, ya cuando acabas de contar tal, te piden los datos de la persona y le dices el nombre y ves que es una mujer, ya ves hasta como que la cara del policía cambia. O sea, como que toda la seriedad y todo tal que me estaban dando cambió rotundamente. Su respuesta directamente fue que no lo podía denunciar como violencia de género, que eso no era violencia de género, que podíamos denunciar el episodio del cuchillo y tal como violencia intrafamiliar porque convivía con ella, pero que no podía ni llamar al 016 ni nada.
o sea, por poder puedes, pero que no se ve como eso, me sentí súper mal porque yo durante toda la relación cuando podía miraba cosas de violencia de género a ver por dónde podía salir y tal, y yo no pensaba que me iba a encontrar con esa situación cuando la dejé, y ya cuando veo que voy a denunciar y la respuesta que me encuentro de todo el mundo, de los policías, de cuando voy a que me vea el médico, de las secuelas que tenía, todo es que nada, o sea, nadie le dio la importancia que tenía, me sentí completamente pues vacía, eso. ¿no? Podemos decir que no sentiste esa acogida por No. parte ni de la policía, ni del ministerio, ni de nadie que pudiera poner de su parte por el simple hecho de que la violencia que habían ejercido hacia ti no fue de hombre a mujer, sino de mujer a mujer. Y refiriéndome ya a esto, ¿crees que es un tipo de violencia que está invisibilizada y que debería de haber una ley que proteja mucho más a las víctimas? Porque en la actualidad sí que hay una ley que es la violencia intragénero, pero no protege a la mujer de la misma manera. Pero el problema de la ley que bien menciona Elena es que aún se considera violencia doméstica. Es decir, no tiene una ley concreta como podría ser la violencia de género. Y que la regulación no es la misma, el tipo de pena es muchísimo menor si sufres violencia intragénero a violencia de género. Hombre, la pena que le pusieron a ella fue 5 días de servicio a la comunidad. Que es que dices... y iba con partes médicos, testigos, llevé un profesor de mi instituto que me había visto cómo había llegado a clases, todo lo que yo tenía por la cara. Mi profesor de la autoescuela, porque me estaba sacando el carnet y cada vez que iba a una práctica el hombre me decía que me fuera a mi casa, que no estaba en condiciones. Bueno, obviamente amigos míos, es que era increíble. Y sobre la ley, a ver, es que yo, bajo mi humilde punto de vista... pienso, y como víctima que ha sufrido esto, yo pienso que al final es que no estoy en contra para nada de la ley de violencia de género ni nada, porque pienso que es muy importante y obviamente estoy a favor. Pero pienso que yo, bajo mi punto de vista, pienso que no debería ser en sí una ley de violencia de género, sino es que una ley como en violencia... por llamarlo de alguna forma amorosa o de alguna forma, porque al final, ¿qué pasa? Que si tienes una pareja de 2 mujeres tienen menos valor que si es de un hombre y una mujer, porque es que a mí me hizo lo mismo que si fuera un hombre, ¿me entiendes? O, ¿sabes? Es que no lo entiendo, de verdad. Como bien has dicho al principio, lo único que cambiaba era el sexo de la persona, que sí. No era un hombre, y es lo mismo al final. Y ya para ir terminando, si hubiese existido, como bien has dicho, una ley o un espacio habilitado, simplemente un número, ¿tú crees que te hubiese sido más fácil denunciar o simplemente salir de la relación? O ya no solo tú, o claro. Otras cualquier parejas persona en la que misma nos esté situación. escuchando. Claro, por supuesto que sí. O sea, es que yo ya es lo que digo. Yo pensaba que también entraba yo en todas estas tipos de ayudas que hay, los números y tal, pero luego vi que no, y claro que me hubiera parecido mucho más sencillo y te sientes muy sola. Y yo aparte no tenía a mis padres lejos, como ya he dicho, viven fuera y tal, y yo estaba sola, o sea, yo estaba completamente sola y me apoyé en mis amigas, y si no hubiera sido, vamos, porque me fui a casa de una amiga mía, pero yo estaba solísima y ni siquiera la policía, o sea, nada. Es que encima también tiene que ser un momento duro, ¿no? Claro. Y encima, bueno, por entrar un poco más en detalles, en mi familia mi madre estaba muy enferma, con depresión y tal, y antes de eso yo no quería ir a mi casa a decirle a mi madre que ya estaba mal por lo que estaba pasando, porque le faltaba eso. Entonces yo me esperé a tenerlo todo arreglado, me busqué un abogado, me lo pagué yo, porque luego se hizo un juicio rápido, pero no, o sea, como que era, como ya he dicho, violencia familiar o algo así, pero que la pena fue de risa. Pero bueno, y ya cuando pagué todo, hice el juicio, ya tenía mi piso y ya tenía todo, un trabajo nuevo y tal, fue cuando ya fui a casa de mis padres y les dije, mira, me ha pasado esto, pero yo ya estoy bien, no os preocupéis, y eso. Pues ahora sí, Sara, te queremos dar las gracias por haber venido y por haber dado visibilidad a este tema, y desde Encajando el Puzzle queremos hacer saber a quien esté sufriendo este tipo de violencia o lo vaya a sufrir o ya lo haya sufrido. O esperemos que no lo tenga que sufrir. Claro, desde pero aquí. Que sepan que desde aquí queremos facilitar una asociación que se llama Acrópoli, cuyo número es 918-780-905, que ayuda a las víctimas de violencia intragénero, y que además hay otras asociaciones que también ayudan, como Slamda.
Y también recordar que no solo hay violencia intragénero, sino también violencia de género, así que si tenéis alguna persona conocida que lo esté sufriendo o que lo haya sufrido, el número de contacto es el 016 y desde aquí, desde Encajando el Puzzle, queremos darle visibilidad y que estos sucesos no se vuelvan a pasar o que cada vez sean menores hasta llegar al punto de que no vuelvan a suceder. Y muchísimas gracias, Sara, por querer compartir este ratito con nosotros, por haber contado esta historia que nos has dejado tanto de piedra como con la piel de gallina, con el estómago revuelto. Es un sentimiento extraño que se te queda y de verdad, enhorabuena por haber salido de ahí, enhorabuena por la mujer que estás convirtiéndote, has hecho y eres un ejemplo a seguir para muchas. Muchísimas gracias a vosotros, como ya he dicho antes, por darme la oportunidad y yo encantada de poder ayudar, aunque sea un poco con mi testimonio, a cualquier persona que esté pasando por una situación similar. Y nada, muchísimas gracias a todos. Y a nuestros oyentes deciros que nos podéis seguir en las redes sociales, en TikTok, Instagram y Twitter, donde iremos actualizando a nuestro siguiente invitado. También podréis ver cuál es el próximo episodio y podréis ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube con el nombre Encajando el Puzzle. Hasta la próxima.